y 3, y 4. ¿Y por qué no hacemos eso en fútbol? Y aquí muchos son de otros deportes, del americano, y estoy seguro que muchas cosas que van a escuchar aquí podemos adaptar a nuestro deporte. Porque los deportes colectivos tienen la misma esencia. Muchos. Y los deportes individuales, muchos valores, principios son los mismos de todos los deportes. Entonces, ¿cómo se llama tu hijo? Arturo, te voy a poner a jugar en esta cancha grande. ¿Qué te parece? Bien. ¿Cuántos goles de aquí hasta allá? ¿Cuántas veces vas a tocar el balón? Y todo un juego. ¿Quién va a ganar el juego? ¿El más inteligente, el más técnico o el más fuerte, el más rápido? Si una cancha de ese tamaño, ¿quién gana? ¿Seguro? Cuando nosotros en los juegos infantiles privilegiamos canchas grandes, nosotros hacemos todo menos fomentar un juego de inteligencia. Y en un futuro, ¿quién va a vencer? Son los más técnicos, los más coordinados, los más inteligentes, y no los más fuertes. Y aparte algo que comentó algún ponente anterior, que dice edades sensibles. ¿Qué son las edades sensibles? Que no tiene caso que yo trabaje fuerza y resistencia. Gracias. Pues ¿por qué? Porque eso, la edad sensible empieza de los 2, 14 años. ¿Qué tengo que trabajar de niños chiquitos? La coordinación, la técnica, la inteligencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí me entiende? Y a través de juegos. Hoy vivimos una generación de fracasados en el deporte. Y no solo en México, en todo el planeta. ¿Cuántos craques había antes en México? La selección de México, ¿cuántos craques había? ¿Y cuántos hay hoy? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos jugadores que hoy tú dices van a quedar para la historia? ¿Quién fue el último gran jugador de México? Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ¿por qué tenemos una generación de limitadísimos que nosotros perdimos? Y vamos a platicar de eso, que tenemos que regresar a nuestros orígenes, ¿sí? Que como los niños hoy, tengo un profesor que fue mi profesor de la licencia B de Brasil, se llama el profesor Regolin, que él tiene un libro que estoy traduciendo al español, espero pronto publicarlo, que se llama Analfabetismo Motor. Que vivimos una época de niños que son analfabetos motores. ¿Y por qué? Entonces vamos a pasar, apenas todavía no está. Vamos a, ¡pum! Ahí va. Entonces vamos a platicar del fútbol, cómo podemos empezar. Vamos a empezar una larga historia. ¿Cómo el fútbol empezó? ¿Hace cuántos años existe el fútbol? Millones de años. Tienes razón. Millones de años. Porque todavía jugamos como dinosaurios. Jugamos como dinosaurios. ¡Oh, finalmente! Un aplauso para los técnicos. Oh. Y vamos a ver algo, cómo podemos desarrollar la inteligencia de juego en el fútbol para conseguir un óptimo rendimiento. Ustedes sabían que de cada 3 errores en el fútbol, 2 son por tomada de decisiones. O sea, el gran error en los juegos no son la parte técnica, que también es muy importante, es la parte de inteligencia, ¿no? Y la parte de la inteligencia en deporte no es solo dentro del campo, tiene que trascender para fuera de él. Si alguien aquí no cree que el fútbol, que el deporte colectivo, los deportes son una escuela de vida poderosa, se puede levantar y se puede ir. Porque es el principal objetivo del deporte, formar excelentes deportistas y formar excelentes personas que transformen nuestro país. Seguimos. Tendencias en la enseñanza del fútbol. ¿El fútbol ha sido siempre igual o no? ¿Quién fue el campeón de 70? Ustedes saben. Brasil. Brasil é Pelé. Pelé y varios compañeros. Porque es un juego en conjunto. Ustedes han visto juegos. Pónganse los niños a ver un juego del Mundial de 70 de Brasil. Consideraron una de las mejores selecciones de todos los tiempos. ¿Qué van a decir ellos? Aburrido. Es un juego aburrido. Porque lento. Es un juego lento. Pero en este momento el equipo de Brasil cambió. Cambió la forma que jugaba. Y así ha sido varias selecciones. Y el fútbol
cuando empezó, era la parte técnica, gestos técnicos. De hecho, en Brasil se dice mucho que son, aquí en México casi no oigo esta palabra, que son atletas. ¿Aquí se dice atletas? Es un atletas. Un atleta de fútbol, un atleta de voleibol. ¿Por qué? Porque el fútbol, los deportes tuvieron origen, influenciaron mucho por el rey de los deportes, que es el atletismo. Entonces, por eso es atleta. Entonces hubo mucha parte técnica. ¿Qué es la técnica? Son los fundamentos. Pase, conducción, enfrente al otro, que se hace bastante, ¿no? Y pura técnica, pura técnica. Y se dieron cuenta que mejoraron mucho los equipos. Los equipos técnicos mejoraban mucho y ganaban los demás. Pero se dieron cuenta que había algo más, la parte física, ¿no? Que los jugadores que tenían técnica y tenían físico mejoraron bastantes. Entonces hubo las grandes temporadas. Esa época que me tocó, yo sufrí muchísimo, porque eran tipo, empezabas a jugar fútbol sin balón. Es el mismo que aprender a hacer natación fuera del agua, o ir a una clase de piano y dar vuelta detrás del piano, ¿sí o no? Eso no puedes aprender, es algo lógico, pero que desafortunadamente nosotros hacemos. Qué feo, ¿no? Nosotros hacemos. ¿Ustedes sabían que los otros deportes están llenos de ex practicantes de fútbol? Están llenos. Porque aquí en México muchas veces el fútbol es el primer deporte. Tal vez, afortunadamente a los demás, lo hacemos mal. Y se llenan los otros deportes de jugadores que dejaron de jugar fútbol por malas experiencias. ¿Y sabes qué es el peor? Que muchos no vuelven a jugar deporte nunca más. Muchos no juegan, ya dejan de practicar deporte, porque tuvieron pésimas experiencias. Y no se trata de consentir los niños. Los niños ya son muy críticos entre ellos. Ellos son críticos. Cuando ellos se equivocan, lo que necesitan ellos es alguien que esté afuera y dice, no pasa nada, sigue. Y se siguen equivocando. Y cuanto más se equivocan, menos se equivocan. Les voy a dar un ejemplo. Hoy el clima está lluvioso. Y la mamá va a decir a su hijo, hijo, agarre el paraguas porque va a llover. ¿Qué hace el niño? No le hace caso. Regresa a su casa mojado y se enferma. Te dije que te ibas a enfermar. No me hizo caso. En la segunda vez, dijo, hijo, mira cómo está el clima. ¿Qué hace el hijo? No le hace caso. Otra vez se moja y se enferma. Yo te dije. En la tercera vez, cuando él está saliendo, se voltea a la mamá, sí mamá, ya traigo el paraguas. Él aprendió con sus propias experiencias. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, no sé de quién la escuché, la voy a poner como mía, que dice, ¿cómo hacemos para tomar buenas decisiones? Tomando decisiones. Es la única forma. Pero podemos guiar a los niños. Y vamos a guiar. Y el fútbol siguió cambiando. Hasta que se dieron cuenta que había algo más, la táctica. Entonces, ¿qué sucede? Equipos muy inferiores técnicamente, con muy poco físico, logran dar batalla a las grandes potencias. Y eso pasa. Todavía pasa en todos los mundiales. En todos los mundiales hay equipos que tú no crees que llegan. Como Costa Rica llegó hace 2 mundiales, ¿no? Y te sorprende con los equipos. ¡Wow! La táctica. Entonces, pero se dio cuenta que había algo más. ¿Qué faltaba? Esto que ya comentamos. La inteligencia de juego. Y yo les doy un ejemplo clarísimo. Y que no es con Brasil, ¿eh? En 2002 Brasil fue campeón del mundo. Dime los jugadores que ustedes consideran craques en esa selección. ¿Qué más? Bebeto estaba antes. Roberto Carlos, ¿qué más? Dida, ¿qué más? Oh. Casi todo el equipo. Eran 8 o 9 craques. En la selección de Maradona. Clamé Maradona. Maradona, claro que sí, también. Neymar, claro. Ronaldinho. Marquinho, Fabinho, Todoinho. Ok? ¿Y quién fue el campeón de 2010? España. Porque 2006 fue Italia. 2010 fue España. 2014 Alemania. 2018 Francia. ¿Ok? Entonces dime cuántos craques había en la selección de España.
¿Seguro? Dime. Iniesta. ¿Se va a quedar para la historia? Tú dices eso, ¿sabes por qué? Porque tienes esa impresión por la fuerza de conjunto. Exactamente. Yo también tengo la misma opinión, que había dos máximo. O Fernando Torres es un crack. Para la historia del fútbol no va a quedar nunca. Pero quedaron en la historia del fútbol como campeones mundiales, como bicampeones de Europa. ¿Pero por qué?